Ok. Entonces estábamos diciendo que las características de una señal en el dominio del tiempo, analíticamente nos iba a poder representar con lo que era esta funcióncita, que era S de t, que sería igual a seno de 2pi f por t más phi, ¿no? Ahora, lo que nosotros vamos a tener con este tipo de señal es una gráfica como la que estamos mostrando ahorita, ¿no? Ahora, ¿dónde aparecen esos parámetros que acabo de escribir ahí arriba, ¿no? Esencialmente aquí tendríamos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos hablar de un tamaño en este eje, que estaría dado por este tamaño. Vamos a ver este colorcito. Esto nosotros le vamos a llamar amplitud. No sé, el valor que tendríamos acá sería la amplitud, ¿no? Esta A, ¿no? Entonces esto va a representar hasta cuánto puede llegar a medir nuestra señal, en ya sea voltaje, potencia, corriente, etcétera, ¿no? Luego vamos a tener, como ustedes ven, que esto se repite, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, aquí por ejemplo, desde un pico hasta el siguiente pico, o hasta en cualquiera de los puntos de la señal. Si esto se mantiene, es periódico. Si no, no lo es, ¿no? En el caso de que sea periódico, nosotros vamos a tener, le ponemos otro colorcito, un otro parámetro que sería el periodo, ¿no? Lo vamos a simbolizar con una T mayúscula. Y finalmente tendríamos un desplazamiento en el eje, pero lo vamos a poner aquí más evidente. En el eje este desplazamiento, ustedes saben, el seno empieza en 0, ¿no? Pero aquí tendríamos que no está empezando en 0. Entonces, ese desfase, o fase si quieren, es el que vamos a llamar phi. ¿Cuál hemos puesto? Entonces, lo pondremos con colorcitos para que se note en cada uno de ellos qué es lo que estamos hablando, ¿no?
Bueno, y aquí me dirán, y bueno, ¿y dónde está este de acá? ¿No? Pues resulta que esto nosotros vamos a tomar en cuenta otro colorcito, aplicamos este. Con esto, ¿no? Entonces, veamos cada uno de estos, ¿no? La A la vamos a denominar amplitud, decíamos, ¿no ve? Luego, phi, y vamos a manejarlo como fase. Y F va a ser nuestra frecuencia, ¿no? Entonces, pero la frecuencia va a ser la inversa del periodo. O si ustedes gustan, podemos colocar la ecuación, ¿no? Que F va a ser igual a 1 sobre T, donde T es el valor, este de acá, que hemos denominado periodo, ¿no? Ahora vamos a preguntar aquí al azar. Milenka, ¿estás ahí? Milenka Beltrán. No es conectarse nomás con pitas. A ver, voy a tomar a otra persona al azar. Emanuel Luna, ¿está? Sí, licenciado, aquí estoy. Perfecto, Manuel. Eh, ¿Tú crees que son así las señales en la vida real, como está dibujado ahí, bien bonitos en los videos? No, Lick, no creo que sea exactamente así. Debe tener ¿Ve? una que otra falla. Exacto, creo que ha despertado Milenka. ¿Tú qué opinas? Sí, perdón, no podía activar mi micrófono, mi No te mouse preocupes. creo que se ha arruinado. Estoy con laptop. Ya, ¿qué opinas, Pero? Lo mismo que no se ven así, siempre hay interferencias. Exacto, o sea, en la vida real no es así bonito, ¿no? Pero gracias a ambos. Entonces, sin embargo, en el caso general, en un caso general pondremos, no son simplemente así, se componen de una serie de señales combinadas, ¿no? Entonces,
requisito para compartirles. Entonces, las señales se componen de una serie de señales combinadas, ¿no? Efectivamente, se podrían trabajar así, ¿no? Y eso es justamente lo que nos dice el análisis Entonces, ¿qué es lo que hace Fourier? Mediante una transformada, pasa del dominio de la frecuencia, no, perdón, del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, esta característica que nos presenta Fourier nos va a permitir cambiar de dominio, es decir, en vez de que sea el eje simplemente t, lo vamos a hacer a un cambio del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos hablar de una cajita que le vamos a llamar transformación de Fourier. Y lo único que va a hacer esta cajita es convertir de dominio, ¿no? Pasando del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos acá, en el dominio del tiempo? Nosotros vamos a tener S de t. ¿Y qué vamos a tener acá a la salida? La misma S, pero que va a depender de la frecuencia, ¿no? Entonces eso se va a realizar mediante la transformada de Fourier, ¿no? ¿Se entiende? Porque antes de poner la fórmula quiero que se entienda el concepto, que es más importante para mí. Lo puedo tomar como que sí o como que no. A ver qué me dice por acá. Por chat sí, dice que se entiende Fabio. ¿Alguien más? Sí, no voy a repetir. Bueno,
Vamos a suponer que se entiende. Entonces, si antes teníamos una dependencia de t, ahora vamos a tener una dependencia de f, ¿no? Generalmente aquí lo vamos a, en el dominio del tiempo, manejar las señales con minúscula para diferenciar la frecuencia, lo vamos a manejar con mayúscula. Pero no es simplemente pues cambiarle la variable. Y en vez de ponerle t, le vamos a poner f, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar lo que sería la transformada de Fourier, ¿no? Para no perder tiempo en escribir la fórmula. La transformada de Fourier, bastante conocida. Aquí está bien fea esta acá. La escribí nomás. Entonces, ¿cuál sería nuestra transformada de Fourier? Vamos a decir que la transformada de Fourier de una función s de t va a ser igual a la integral desde menos infinito hasta infinito. No sé, para que sea bonito lo ponemos aquí más. De e en vez de i le vamos a poner j para no confundir con corrientes. J omega t por s de t diferencial de t, ¿no? Entonces, esa formulita que acabo de escribir, lo que nos va a hacer es encontrar lo que sería el espectro de frecuencias de una señal, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier función en el dominio de la frecuencia mostrando el espectro de la señal frecuencia. Aquí ya les estoy molestando un poco, ¿no? Porque si se dan cuenta, tendríamos que tomar una función integral y esta j es la raíz cuadrada de menos 1, el número imaginario. ¿Y dónde está pues, el f que me decía hace un rato? ¿No ve? Por si acaso. Omega
va a ser igual a 2 pi f, ¿no? Con f la frecuencia, ¿no? Esta f que estábamos diciendo hace un momento acá, ¿no? Pero la diferencia es que esta f es una f variable. Entonces, una vez que ya tenemos el concepto claro de lo que sería la transformada de Fourier, podríamos hablar de dos tipos de análisis, ¿no? Podemos tomar en cuenta, si se ubican aquí, bueno, esto va a ser un número complejo a la salida, ¿no? Porque e elevado a un número complejo por el seno, esto directamente nos va a dar una función que va a tener una parte real y una parte imaginaria. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a tener como les decía, dos partes. Con parte real e imaginaria. El resultado va a terminar una función compleja con parte real y determinada. Donde vamos a poder hablar de un ángulo podríamos decir este es phi de j omega que va a determinar la fase de la señal. Y por otro lado vamos a hablar de una magnitud que le podemos llamar S mayúscula de j omega, que va a determinar la magnitud en frecuencia, o si quieren, en cada frecuencia de la señal, ¿no? Entonces, estos dos aspectos nos van a representar, por ejemplo, un par de características de nuestra señal. Voy a poner una señal tipo. Entonces, esta misma SDT que teníamos acá se iba a volver SDF, ¿no?
Y aquí podríamos hablar entonces de la frecuencia. No voy a manejar indiscriminadamente lo que es la frecuencia angular J omega o directamente la frecuencia F, ¿no? Incluso si somos más exquisitos, bueno, J es simplemente un argumento, entonces no podríamos simplificarlo así para no hacerse mucho lío de que tiene o no tiene complejo. Obviamente va a manejar complejo, ¿ya? En ese sentido, la magnitud y el ángulo directamente lo que van a hacer es plasmar lo que sería el espectro en magnitud de la señal y podemos escribir también acá lo que sería el ángulo o desfase de la señal, ¿no? Lo modificaremos un poquito para que digamos que sea una cosa así. Obviamente esto va a estar en radianes o grados y esto va a estar directamente en valores de potencia, voltaje, etcétera, ¿no? Entonces, SDF que va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real de S de omega todo esto elevado al cuadrado más lo mismo, pero la parte imaginaria. Entonces, la parte real más la parte imaginaria elevado al cuadrado, o sea, el módulo, en otras palabras, como si fuera un vector, tomaría en cuenta lo que sería la primera gráfica, ¿no? Y la segunda gráfica, vamos a trabajarla con phi de f
que va a ser exactamente la división, o si quieren, el arco tangente de la división de la parte imaginaria de S de omega sobre la parte real de S de omega, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan vectorcitos de lo que era vestibular y esas cosas, o de colegio inclusive, no van a tener ningún problema porque son los mismos conceptos, ¿no? Tomen en cuenta como que el imaginario fuera un vector y tomen el módulo del vector y el ángulo del vector, ¿no? La cuestión es que en cada punto de la frecuencia vamos a tener una variación de ese vector. ¿Y qué va a ser ese vector? Simplemente la resultante de esta transformación, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda. No quiero avanzar demasiado rápido para no confundir a la gente. Ok, no hay ninguna duda. Vamos a ver si no hay dudas. A ver. Juan José Terán, ¿está? Sí, licenciado. Estimado Juan José, ¿qué sería eh, la magnitud de una señal transformada con Fourier? Con tus palabras. Sin miedo. La transformada de la magnitud con Fourier. Eso. ¿Qué sería? No, ni idea, No. Lick. Ya. Te debía haber preguntado entonces. Miren, la magnitud en una señal, a un voltaje, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería más fuerte ¿cómo se llama? ¿El 110 o el 220? 220, ¿Por qué? porque tiene más frecuencia. Frecuencia. Lick. Ajá. Digo que lo Y siento. mayor voltaje, mayor diferencia de potencial, que no es lo mismo, ¿no? Trabajan a la misma Sí, frecuencia, pero 60 Hz en ambos casos, 50 Hz dependiendo del país, pero trabaja uno con 110 raíz de 2 sobre 2 pico a pico en un caso y en el otro 220 raíz de 2 sobre 2 pico a pico en el otro caso, ¿no? Entonces, decimos que el 220 es más potente, tiene mayor magnitud, ¿no? Ahora resulta entonces, si eso lo lleváramos al dominio de la frecuencia, en ambos casos, en 60 o en 50 Hz, dependiendo del país, nosotros vamos a tener un solo vector que represente la corriente de alimentación. Esa corriente de alimentación, o el voltaje de alimentación, en este caso, nos va a determinar simplemente un valorcito, como lo que teníamos al principio, ¿no? Cuyo pico en este caso sería 220. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. Sí, Vladimir, tenías una preguntita. ¿No? Entonces, eso mismo lo que vamos a verificar en una señal, en el dominio de la frecuencia, pero directamente en
en cada uno de los valores, porque resulta que una señal, hemos dicho, que no necesariamente va a ser tan bonita como habíamos escrito al principio, ¿no? A por seno de 2πft más phi, así. Sino va a ser una combinación, ¿no? Y para eso es que nosotros vamos a manejar el concepto que nos da Fourier. ¿Ok? Entonces, ahí lo vamos a parar por hoy, estimados compañeros. Como digo, no quiero confundirlas. La grabación de esto lo voy a subir a YouTube en un momento más y se los voy a pasar el enlace. ¿Ok? Entonces, nos vemos el día viernes a las 9 p.m. ¿Listo? Un abrazo.